Muy buenos días, mis hermanos, ustedes que se están ahorita en estos momentos conectando a través de tu computador y que estás siguiendo esta transmisión desde el lugar donde nos estás mirando, tu hogar o el trabajo, y que has estado siguiendo esta transmisión, este poderosísimo tema, el mensaje de los tres ángeles. Hoy te estoy llevando al último tema, al último mensaje de este poderoso mensaje, el mensaje de los tres ángeles, donde hoy estaremos analizando el mensaje del tercer ángel, del tercer y último mensaje. Estaremos viendo cuán importante es y son estos mensajes para nuestra vida cotidiana. Como vimos, el primer mensaje es un llamado a todo el mundo, un llamado, una oportunidad que el Señor quiere darnos y que el Señor hace un mensaje poderoso para que todas las naciones, todo ser humano pueda volver su rostro a Dios, pueda volverse de ese mal camino. El segundo tema, el segundo mensaje, es un mensaje de juicio, en donde ya allí, ese movimiento religioso, hay un juicio contra él. Y este tercer mensaje es un mensaje en donde vamos a ver que aparte de que está mezclado con un juicio, hay un mensaje de amor de Dios para la humanidad. Y está en este mensaje pidiéndote a ti que me estás mirando que por ninguna razón nos mezclamos o nos mezclemos con este movimiento que tiene su juicio. Ya. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver con detalle lo que Dios tiene para nosotros. Recalca el juicio contra esta Babilonia. Pero, por el otro lado, nos está haciendo una última invitación a que no nos mezclemos con este poder religioso. ¿Quieres que vayamos a este estudio? Por favor, conéctate y dile a aquellos amigos que nos están viendo que también se conecten, porque vamos a comenzar. Apocalipsis 14, verso 9 al 11, está este mensaje. Y vamos a empezar leyendo. Les pongo en la pantalla, ¿sí?, el mensaje. Dice allí: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, este beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Como ustedes pueden ver,
aquí ya hay una sentencia contra ese movimiento, esta falsa iglesia que ha inundado con falsas doctrinas a la humanidad. Pero está haciendo un último llamado el Señor. Y le dice a todos sus fieles, a todos ellos que ya tomaron su decisión de seguir el camino correcto, les está haciendo una invitación que no se aparten de ese camino por ningún modo, que no tengan nada que ver con ese poder religioso, que no tengan nada que ver con todo lo que enseñan, que se aparten, que se alejen, que no sean partícipes de ninguna de sus festividades, ni de sus adoraciones, ni de ninguna de sus enseñanzas. Porque aquel que lo haga, dice el Señor, estará expuesto y beberá también el vino que tiene reservado para este poder. Mis hermanos, esta ira del Señor será vaciada, dice aquí, y no es diluida. Sigue diciendo el texto, el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día ni de noche, para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Mis hermanos, no hay tiempo para que yo les pueda aquí dar demasiados detalles, pero si te das cuenta, aquí está hablando de la bestia y de su imagen. Esta bestia es esa Babilonia de la cual está hablando el mensaje del segundo ángel. También lo llama bestia, porque en Apocalipsis capítulo 13 vemos ahí que hay una visión de Juan en donde salen dos bestias, una de la tierra y el otro del agua, ¿sí? Esta bestia es la misma institución que ha llevado a la perdición al pueblo de Dios. La que ha instituido doctrinas falsas. Y esta bestia es la que los ha enseñado a adorar a otros dioses que no sea solo a Dios. Entonces, no te confundas, es lo mismo. Es lo mismo este juicio de Babilonia, es esto ahora hablando de la bestia. Pero vamos ahorita a analizarlo, la bestia y aparte dice aquí y a su imagen. Bien, en esta primera parte de este tercer mensaje, mis hermanos, dice Mateo, capítulo 28, dice, ahí estaba diciendo el Señor, hay que llevarles este mensaje a todo el mundo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he dado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Aquí hay una promesa, mis hermanos. Porque antes de que se fuera nuestro Señor Jesucristo, Él dejó muy claro que los apóstoles tenían que ir y predicar el evangelio, o sea, la salvación a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que no solo eso, que les enseñara lo que dice aquí, a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. ¿Y qué son todas esas cosas? Los mandamientos de Dios, mis hermanos. Entonces, estas enseñanzas son las que se nos han enseñado y que también nosotros, que las hemos comprendido, son las que estamos llevándole a ustedes hasta su hogar. Son aquellos cristianos que ves que vamos y tocamos puertas y ustedes nos abren y les traemos la sana doctrina. Son aquellos que algún día, en algún momento, tú que me estás viendo, le has abierto la puerta de tu hogar para que escuchar la palabra de Dios. Pero muchos han cerrado sus puertas, sus corazones y sus mentes para no escuchar esto. Porque se aferran y dicen, no, este hogar es católico y aquí no entra ninguna otra enseñanza. No estamos hablando de iglesias, mis hermanos. No te confundas tú que me estás oyendo. Estamos hablando de la salvación. Pero esa salvación solamente lo trae aquí el instrumento, este libro. No te confundas. ¿Sí? Porque esta institución religiosa a la cual dices tú pertenecer, no abren la Biblia de allí, ni te enseñan a abrirla. Por eso no sabes ni en dónde está un libro o otro libro. No te confundas. Porque cuando nosotros queremos estudiar matemáticas, vamos a un libro de matemáticas. Porque si quiero estudiar inglés, voy a un libro de inglés. Pero si quieres estudiar a Dios, tienes que ir a la palabra que pertenece a Él, a la Biblia. ¿Sí? Y no hay nadie que pueda hablar de Dios sin conocer este libro. Entonces, aquí lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles es, vayan y prediquen la palabra, vayan y prediquen la salvación a todos. Enséñenles a guardar los mandamientos. ¿Sí? Pero el verdadero cristiano, mis hermanos, hoy, en este día, aquellos que han decidido seguir el camino de Dios, debe asegurarse de que nada tiene que ver con esta bestia. ¿Sí? Para los que son leales, mis hermanos, y fieles a Dios, hay grandes bendiciones. Una de ellas está escrita aquí, desde el capítulo 7 de Apocalipsis, serán sellados. ¿Sí? ¿Cuál es o de qué esta marca? Porque si vemos el mensaje del tercer ángel, nos está diciendo de que no participemos de esa marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Bueno, la marca es esta. En los últimos días, mis hermanos, se estará enfrentando dos grupos, dos bandos, para que me entiendas. Por un lado, los que son leales a Dios. Y por el otro lado, los que son desleales. ¿Sí me entiendes? Por un lado, fidelidad,
Y por el otro lado, infidelidad. Por un lado, los que siguen el camino del Señor, guardando sus mandamientos, sus preceptos. Y por el otro lado, los que quieren seguir sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos. ¿Me doy a entender? Entonces, por un lado, mientras Dios está sellando, porque así lo dice el Señor, está sellando a sus hijos, a sus fieles, vean que el sello, pues es un sello para identificar a su pueblo. Pero por el otro lado, este poder religioso que es comandado por el enemigo de Dios, este grupo que sigue sus pensamientos, sus sentimientos y sus propios caminos, este grupo es marcado. Por un lado, sellados, y por el otro lado, marcados. ¿Sí? Dos cosas diferentes. Entonces, vemos que la misma palabra de Dios, aquí en el mismo capítulo donde están estos tres mensajes, el capítulo 12 ya hace ver y hace referencia qué grupo es el que va a ser sellado. Y dice el verso, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. El sello de Dios, mis hermanos, está dentro de su ley, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías capítulo 8, verso 16, dice allí, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. ¿De qué atadura, de qué testimonio nos está hablando? Si no es de la ley de Dios. Porque dice Ezequiel 20:20, mis hermanos, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Según la profecía de Apocalipsis, mis hermanos, al final de los tiempos ya habrán dos grupos, como lo vimos en imágenes anteriores. Por un lado, los fieles y por el otro lado, los infieles. Los que quieren seguir a Cristo y los que quieren seguir sus propias decisiones. También los que quieren seguir a Dios y los que quieren seguir a quién, según la imagen. Perdón. Los que quieren seguir al Estado. ¿Sí? Por un lado, Dios, y por el otro lado, ¿qué? Estado. Los que siguen a Dios, siguen sus mandamientos, son humildes, obedecen los mandatos de Dios y tienen un relacionamiento con Dios.
Pero los que siguen las enseñanzas del Estado, ahí las tenemos en la imagen, ¿sí? Donde en un momento dado, lo que estas enseñanzas indican es que tú debes de cuidar tu vida. Cuando aquí, el que cuida la vida, ¿quién es? ¿No es Dios? Pero aquí, tú tienes que cuidar tu vida. Acá debemos obedecer a Dios. Bueno, aquí debo de obedecer lo que dice donde yo vivo, el presidente. Y si aquí, por este lado, me enseñan a que yo debo abrazar a mi prójimo, por este lado, no, de lejitos o de codito. ¿Por qué? Porque me vas a infectar. Entonces son dos posturas diferentes, mis hermanos. Porque mientras aquí están confiados los que siguen a Cristo, están felices, están confiados, siguen predicando el Evangelio, acá están con tapabocas, están con miedo, están a puerta cerrada, están manteniéndose lejos incluso de sus propias familias. Son dos posturas diferentes, mis hermanos. ¿Sí? Cuando en estos últimos tiempos, ya el mundo, mis hermanos, cuando esto ocurra, de que ya venga nuestro Señor Jesucristo, el mundo ya estará dividido. ¿Sí? Ya la última gran crisis de la humanidad religiosa en la tierra ya estará aquí, ya habrán tomado sus decisiones. Por un lado, yo no quiero saber de otra doctrina, yo soy católico porque así me lo enseñaron mis padres, mis abuelos y todos. ¿Sí? Ya habrán tomado su decisión. Y por el otro lado, todos aquellos que decidieron seguir a Cristo y seguir sus enseñanzas que se encuentran en el instructivo de vida. Pero tomen en cuenta, al aceptar las imposiciones del Estado en nuestros días y comiencen las leyes para impedir las entradas a los supermercados y tiendas y transportes y otros medios, estarás del lado más fácil, hermanito. Porque estarás del lado despreocupado. Mientras tú estás despreocupado viendo a que te están dejando entrar a las tiendas, porque estás siguiendo todo lo que el Estado te está diciendo, estás yendo allí sin que tú sepas, estás siendo encaminado a un mundo en donde Satanás lo que quiere es perder tu alma. ¿Sí? Entonces, pero está usando al Estado, ¿sí? Lo está usando para este efecto, ¿sí? Entonces, mientras tú estás siendo llevado y estás tú obedeciendo lo que el Estado dice, tú te estás colocando del lado más fácil. ¿Por qué? Porque mientras tú sigas las recomendaciones del Estado no vas a tener problemas. Vas a tener problemas si tú no las sigues. Si tú estás decidido a seguir a Cristo, a seguir manteniéndote firme aquí, tú vas a tener problemas, ¿sí? Y entonces
entonces habrá una persecución contra ellos. Y mientras tú estás despreocupado, vas a estar viendo que a tus hermanos los está persiguiendo el Estado. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y sigue diciendo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquel grupo que se sitúe del lado de la bestia estará simbólicamente tomando una marca. Una marca, ese grupo, no es que literalmente te pongan aquí un código de barras o en la mano. No. Simbólicamente tú ya te estás decidiendo a tener la marca de la bestia, de la marca de ese que es y ha sido el enemigo de Dios desde el principio de la creación, y que quiere él tener su ejército propio, un ejército del cual él pueda combatir a los ángeles y fieles de Cristo. Por el otro lado, el Señor quiere fieles y también quiere que seas parte de su ejército de ángeles. Pero por el otro lado, Él quiere también un ejército que vaya en contra de las leyes de Dios y que ahora te sitúes de este lado y que no sabes lo que realmente quiere el enemigo, pero lo que quiere es confrontarte tus hermanos. Si usted, mi hermano, no sigue los mandatos del Estado, usted no podrá comprar, no podrá vender nada, porque el mismo Estado se lo está impidiendo. Usted necesita aliarse de este lado, aliarse del lugar más fácil, aliarse del lado del enemigo de Dios, que ese es lo que quiere, ¿sí? Por eso está utilizando al Estado, para situarte de este lado sin que tú lo sepas. Mientras los leales a Dios son perseguidos, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos queremos someter al Estado. No nos queremos someter al enemigo de Dios, que Él está usando, y vuelvo a repetir, al Estado para que por medio de Él rechacemos lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Sí? Los fieles seremos encerrados, mis hermanos. Pero tú, para evitar que seas encerrado, que seas perseguido, pues, ¿qué vas a hacer? Pues no quiero que me encierren. Entonces te sitúas de este lado. Pero eso no te está enseñando el Señor. Eso no te está enseñando que tú hagas. Él está diciendo que te sitúes del lado correcto. Y si del lado correcto es que te persigan o que te lleven a la cárcel, ¿no el Señor Jesucristo mismo fue perseguido por traer las recomendaciones que Dios mismo nos estaba mandando? ¿No fue encarcelado, no fue golpeado, no fue vituperado? Dice la palabra de Dios que aquel que quiera salvar su vida,
o sea, hablando de esta vida, perderá la otra, la de la vida eterna. Aquel que pierda, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda a causa del Evangelio, a causa de predicar la salvación y la vida eterna, dice que la salvará, que la obtendrá la vida eterna. Son contrastes, mis hermanos, en donde nosotros debemos saber en dónde situarnos. Porque nosotros tenemos hoy una oportunidad. Y si tú hoy estás situado del lado incorrecto, Dios por eso te está haciendo el llamado con este mensaje de los 3 ángeles. No solamente te está diciendo que lo reconozcas, sino que te sitúes y te mantengas firme del lado correcto. Entonces vean cuán importante es este mensaje para la humanidad. Que lo sepan todo el mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 9, del 9 al 11, en donde dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Cómo ven ustedes? Mis hermanos, los que se sitúen del lado correcto, quizás nos encarcelen, ¿sí? Pero desde ahí estaremos también transmitiendo el mensaje de Dios para los presos. Igual como lo hicieron los apóstoles, igual como lo hizo Pablo en su momento desde la cárcel. La palabra de Dios nos hace felices a todo el que la vivimos y ponemos por delante los decretos de Dios. Nos hace felices. Y nada de lo que pase y nada de lo que ocurra tiene más importancia que la felicidad que tengo yo de servirle a mi Dios y de llevar este evangelio a otros. Pero hay una promesa que el Señor dice, miren ustedes, dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 13, verso 11, dice: y cuando los arresten y los sometan a juicio, ¿qué dice? No se preocupen. No se preocupen por lo que van a decir, mis hermanos. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serás tú ni yo los que estemos hablando, sino el Espíritu de Dios mismo el que estará hablando por nosotros, mis hermanos. Miren qué grande promesa para que estemos confiados. Que no estés preocupado si te llevan a la cárcel por estar predicando el evangelio. No estés triste. No estés buscando
¿qué voy a decir? ¿A quién voy a contratar para que me saque un abogado? El Señor ya lo tiene todo previsto. Y Él dice que pondrá las palabras precisas en tu boca para que hables conforme al Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, 12 y 13. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo, mis hermanos. Entonces no debemos temer. El camino de Dios es perfecto. El camino de Dios está en manos de Dios. ¿Sí? Va a haber un gran boicot en el mundo. Ya no tarda mucho de eso. Estamos viendo que todo lo que está ocurriendo en el mundo, alianzas, rupturas, guerras, más guerras, incursiones por tomar un país a otro, por querer tener más poder y más naciones a mi favor. O sea, esto es un gran caos, mis hermanos. Por eso ya estamos en el fin de los tiempos. Y quizás te obliguen a ti, tú que me estás viendo, y que quizás hoy estás trabajando en un buen empleo, para que te sometas, te dirán, o te sometes, o te despido. Eso ya pasó ahora en el COVID. Muchos de ustedes lo saben. Hubo muchos despidos. ¿Por qué? Porque querían que todos nos vacunáramos. Pero ¿qué pasó? Todo estaba ya previsto. ¿Sí? Y efectivamente muchos fueron despedidos de sus trabajos por no vacunarse. Y los que se vacunaron siguieron ahí trabajando. Pero Dios nunca desamparó a sus hijos, ni los desamparará entonces, mis hermanos. ¿Sí? Porque sé que habrá muchos despidos para que tú te sometas al Estado que está en manos de Satanás. ¿Sí? Por eso es que les digo, el verdadero cristiano debe asegurarse que nada tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Sí? Muchas personas hoy dicen que aman a Dios. Puedes preguntarle a alguien en la calle, a cualquier persona puedes preguntarle, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Crees en Dios? ¿Y qué crees que te van a decir? Sí. Pero no obedecen la palabra de Dios, ni sus mandamientos. Entonces es vano decir yo creo en Dios y no obedezco. Es vano. ¿Sí? Porque todos aquellos que se han dejado guiar por el sistema, mis hermanos, todos estos están siendo guiados por Satanás. Porque tú no lo sabes. No sabes porque no has leído lo que está aquí escrito. La previsión que Dios nos dio desde el principio. Que esto iba a acontecer. Porque Satanás lo único que quiere es que tú le des la espalda al Señor.
porque lo que quiere él es degradar el carácter de Dios. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, porque Satanás quiere ahora que tú, que fuiste creado con amor a imagen y semejanza, seas degradado en lo más mínimo como persona, como individuo, porque ahora Él lo que quiere es que tú saques tus instintos más bajos, tus pensamientos más oscuros y puedan ser utilizados contra otro. Mientras aquí el principio es amarnos, aquí es odiarnos. Vean la gran diferencia. ¿Sí? La palabra de Dios dice aquí, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? En otras palabras, si ahorita que está empezando este tiempo, ya te cansaste, ¿qué vas a hacer cuando venga la verdadera persecución? Eso es lo que está diciendo el texto. Fíjate, sigue diciendo, si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás entonces en la espesura del Jordán, mi hermano? ¿Sí? Porque Marcos ya lo había predicho, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre, esto será apenas el comienzo. Ya, yo pregunto, ¿ya hay todo esto? ¿Ya hay guerras? ¿Ya hay nación contra nación, reino contra reino? ¿Ya hay terremotos? ¿Ya hay hambre? Bueno, ya estamos en los últimos tiempos. Y está diciendo, esto es solamente el comienzo, mis hermanos. ¿Sí? Y en esta segunda parte dice, ¿qué es la ira de Dios? Que se menciona ahí en Apocalipsis 14:10. ¿Qué es? Miren ustedes, Apocalipsis 15 nos lo revela. Verso 1. Viene el cielo, otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. La ira de Dios son las 7 plagas que están destinadas a esta humanidad, a aquellos que lo han rechazado, a aquellos que no quieren nada con Dios, que no quieren seguir sus mandamientos ni sus principios, aquellos que están siendo violados por el enemigo, por el Estado. ¿Sí? Esos son la ira de Dios, las 7 copas que van a ser vaciadas totalmente en este mundo. El vino de la ira de Dios. Dice aquí en Apocalipsis 15:2, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie a la orilla del mar. Este es precisamente el lugar donde van a estar todos aquellos que han rechazado o que rechacen a Dios. Hay un juicio contra la ramera, hay un juicio contra esta bestia, pero también hay un juicio contra estos fieles seguidores a la bestia y a la ramera que nos está hablando la palabra del Señor. Apocalipsis 20:10 dice,
El diablo que los había engañado, fíjense cómo dice aquí, el diablo que los había engañado, también este será arrojado al lago del fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Apocalipsis 16, verso 1 dice, las 7 copas de la ira de Dios. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Y estas copas, rápidamente voy a decirles cuáles son estas copas que van a ser vaciadas. El primer ángel que derrama su copa, dice, fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió ¿qué? Una llaga maligna y repugnante. Imagínense una herida que no sana y que más aún se está pudriendo. Bueno, eso le llega a todos los que siguen a esta bestia. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como la gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y también estos se convirtieron en sangre. Fíjense, mares, manantiales, ríos, todo lo que es agua se convierte en sangre con el segundo y tercer ángel. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron de terribles quemaduras, pero ni aún así, dice el texto, se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas cosas y sobre esas plagas, dice aquí, en vez de arrepentirse, maldijeron su nombre. El quinto ángel dice aquí que derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. Esta plaga es derramada sobre esta institución, poder político, del que estábamos hablando en el capítulo anterior. ¿Sí? Esta Babilonia, que ahora es llamada bestia, a esta se le dice que queda sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor por causa de sus padecimientos y de sus llagas, y maldecían estos al Dios del cielo, pero no se arrepintieron, dice aquí, de sus malas obras. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. Y el séptimo ángel dice que derrama su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una gran voz que decía, esto se ha terminado, consumado es. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un gran terremoto tan grande y violento, la cual nunca hubo desde que existió vida en la tierra. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia, de esa que vimos en el capítulo anterior, y le dio de beber la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas
y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esta terrible plaga. ¿Se imaginan un granizo de 40 kilos? Nadie ha visto una cosa así, un hielo de 40 kilos. Imagínense caer del cielo este tipo de granizos. No, pues. Y dice aquí que ni siquiera con esa plaga hubo arrepentimiento. Apocalipsis 15:2 dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. Aquí están representados todos los fieles, todos aquellos que resistieron al mal, a ese poder religioso, a sus malas doctrinas, esos que se resistieron a no tener nada que ver con la bestia ni con su imagen. Aquellos ahora son premiados y están delante de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque resistieron al mal, resistieron a Satanás. ¿Sí? Porque dice Santiago 1:12, dichoso es aquel que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén, así sea. Y sigue diciendo, Apocalipsis 21:3, y oí una grande voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Mis hermanos, promesas hay para el vencedor, promesas hay para aquel que venza, promesas hay para aquel que nada tenga que ver con esa bestia, con esa Babilonia que hoy está infectando al mundo. Dice un texto más, Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mis hermanos, hoy Dios te está haciendo un último llamado. Hoy el Señor te está a ti y a mí haciendo un llamado, porque es un llamado para todo el mundo, no solamente para ustedes, sino para nosotros también los creyentes, que nos mantengamos firmes, que seamos uno solo con el Señor y que nos alejemos de todo aquel que nos quiere hacer perder nuestra corona. Cristo viene, mis hermanos, Cristo viene. La pregunta es, ¿estás preparado? Este evangelio, mi hermano, este evangelio del mensaje de los tres ángeles, como lo dije y lo he estado diciendo a lo largo de estos temas, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, porque cuando vivimos este mensaje de la mano del Señor, todo es fácil y todo es felicidad. Que el Señor te bendiga a ti que me estás mirando y que has seguido esta transmisión desde tus hogares. Compartan este mensaje, porque hay muchos que necesitan escuchar el mensaje del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.